Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Somos Eco, una vez más por aquí por la pantalla de Somos Rosario o por donde sea que nos estén viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Tenemos tremendo programa el día de hoy como tenemos siempre. Eugenio va a estar con nosotros, pero yo los voy a acompañar a lo largo de toda la tarde. Walter Palombi, secretario general del Correo, vino a visitarnos hoy, estuvo hablando con Euge. Yo estuve hablando con Martín Biagio, director de la película Cuando yo no esté. Tenemos un gran programa el día de hoy, así que quédense con nosotros aquí por la pantalla de Somos Rosario. Y tenemos el gusto de recibirlo, ya lo habíamos anunciado. Walter Palombi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Les debo una disculpa porque la verdad que hace un par de semanas que habíamos la posibilidad de venir y se nos complicó por cuestiones laborales. Y bueno, Mucho trabajo, ¿no? Cuestiones laborales. Hoy pudimos hacerlo, gracias a Dios pudimos hacerlo y la verdad que bueno, pedirte disculpas porque hacía rato que estábamos esperando para la entrevista y no habíamos podido hacerlo. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, y hacerte este espacio también para hablar un poco de cómo comenzaron el año, con mucho trabajo, digo, después de todo lo que sucedió con la pandemia y de lo que quedó, ¿no? Muy difícil de afrontar, ¿cómo empezaron este 2023? Bueno, este año es fundamentalmente particular para nosotros porque es un año de elecciones. Cuando hay elecciones, generalmente el trabajador o la trabajadora de Correo tiene la enorme responsabilidad de hacerse cargo de esas elecciones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y bueno, son años de mucha actividad, son elecciones de doblada, así que arrancamos en junio y terminamos allá en seis balotajes en noviembre, con trabajo permanente y que es algo que es característico del empleado de Correo. Empezamos el año tenemos una preocupación muy grande porque la verdad que, mira, voy a hablar del Correo en general y Rosario en particular. Hay una diferencia con lo que tiene que ver a nivel nacional con lo que nos está pasando a nosotros acá en la región sur. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos en un lugar productivo del país. O sea, si nuestro sindicato abarca de Oliveros hasta Rufino. Imagínate que es una zona de mucha producción en la cual cada localidad, o fundamentalmente las localidades, confía en el correo y sigue trabajando con la paquetería. En lo que tiene que ver con el tema postal, el tema de la carta, eso está desapareciendo. Cada vez tenemos menos trabajo. Entonces hubo que reinventarse, hubo que buscar la manera para que los compañeros tengan trabajo y lo estamos haciendo en lo que nosotros llamamos la última milla, que es el paquete chico que llega a la casa del usuario, que no vaya por transporte, sino que lo hagan los carteros. Es una preocupación muy grande porque nosotros venimos reclamando ya hace años por una ley de marco regulatorio postal, para que nosotros tengamos en cuenta algo. La última vez que se modificó el marco regulatorio postal fue en el año 93. Lo hizo Cavallo, en un correo que estaba totalmente desregularizado y que permitía que las empresas privadas o las permisioneras de correo, pagando un cano de 5.000 pesos al año, en esa época era 5.000 dólares porque era el 1 a 1, pudiera prestar servicio. Claro. Hoy eso no se modificó. Cualquier persona, cualquier permisionaria pagando 5.000 pesos al año, podría tener una permisionaria. Entonces, ¿en qué condiciones va el correo a negociar por un trabajo? Si vos te sentás a competir con los correos privados, que ni siquiera te ponen cantidad de empleados, nosotros tenemos 17.600 empleados en todo el país y 928 en lo que tiene que ver, 958 lo que tiene que ver en la zona nuestra. ¿Cómo te sentías? Nosotros tenemos que cotizar por los empleados que tenemos, los demás cotizan por nada. Pagando solamente un cano de 5.000 pesos y no teniendo cargas sociales porque nunca tienen empleado, ¿viste? Después lo salen a contratar en negro, de esa manera va a perder permanentemente, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de esta ley que ustedes están pidiendo que sería lo que favorecería principalmente ese monto? En realidad lo que tiene que favorecer es el Estado Nacional. Nosotros somos empleados del Estado Nacional y somos una parte del Estado Nacional. Y las empresas del Estado son necesarios. Los puntos tienen que definirse. Un cano real que tengan que pagar las permisiones actualizado a lo que tiene que ser este momento. Que todo lo que tiene que ver con la correspondencia municipal, provincial y nacional pase por el correo. Digo correspondencia como digo otro tipo de actividades. No hay duda que el gobierno de Alberto Fernández, fundamentalmente lo que tiene que ver con el ala de Alberto Fernández, salió al rescate de algunos correos privados, que todos sabemos cuáles son los que estaban en problema. De hecho, muchas de las cosas que hacía el correo oficial los dejó hacer para que no hagan esos correos privados. Y con un agravante, en la actualidad nosotros tenemos como prestador de lo que tiene que ver con el transporte a uno de los dueños de un correo privado. O sea, vos imaginate que decir que tenemos el zorro del gallinero es muy fuerte, pero es más o menos parecido. Con lo cual, la verdad que la situación nuestra es muy compleja y ni que hablar
si llegara en un año eleccionario a ganar la oposición, que fueron los primeros que ya estuvieron, porque hagamos un poquito de memoria, durante la época del gobierno de Menem, del 97 al 2003, el correo estuvo privatizado, concesionado en manos del grupo Sogma, en manos de Macri. Fue un desastre, echaron gente, el servicio era deplorable y nunca hizo ningún tipo de inversión. Bueno, están diciendo los candidatos de la oposición que lo primero que harían es regalar las empresas públicas. El panorama no es bueno. Y como yo te decía recién, si estamos teniendo en cuenta que el Estado Nacional pone 1.000 millones de pesos por mes para poder que el correo se pueda hacer eficiente, bueno, den un trabajo que esa cifra va a bajar considerablemente, se va a dar un montón de plata al Estado. Y vamos a poder demostrar que el servicio que presta el correo no lo puede hacer ninguno. Yo hablaba de la pandemia y me quedé en esos años donde fue muy difícil, sin embargo, estuvieron ahí firmemente intentando mantener el cuerpo y la cantidad de empleados. ¿Qué balance haces en estos años de gestión de lo que lograron como gremio progresar dentro del correo? Mira, vamos por parte. Lo que tiene que ver con la pandemia, la verdad que lo de los empleados y las empleadas de correo fue una epopeya. Porque mientras nadie trabajaba, mientras los bancos estaban complicadísimos para poder pagar jubilaciones o lo que fuera el IFE, eso lo hizo cargo el correo. Cada oficina del país abierta del correo oficial de la República Argentina estuvo pagando el IFE, estuvo pagando la ayuda social, Sí. y aparte trabajando con los paquetes, cuando no trabajaba Mercado Libre, cuando no trabajaba nadie. El correo trabajaba. Esto se dio a lo largo y a lo ancho del país. El sindicato hizo, en el caso particular nuestro acá en Rosario, hizo una inversión. No vamos a hablar de plata, pero sí económica importante para que haya plástico en las ventanillas, para que no haya contacto con la gente que venía a despachar, comprando guante, comprando ropa, comprando un montón de cuestiones que hacía, alcohol en gel, un montón de cuestiones que hacía. Incluso con una bonificación para los comerciantes, Sí, con esa posibilidad del puerta a puerta. Todo, pero la verdad que cuando llegó el momento de repartir las vacunas, el Estado Nacional nos tiró las migajas. Lo repartía por otro correo privado. Digo Andriani, no tenemos por qué andar tampoco ocultando con quién lo hacía. Digo, y así un montón de cuestiones. Cuando salimos de la pandemia, cuando empezamos a salir de la pandemia, estamos hablando ya del año finales del 2020, o que había bajado un poco, pretendieron dejarnos cesante a compañeros que se habían sido contratados en la pandemia para hacer la tarea. Y la verdad que el trabajo no bajó. En el caso particular nuestro, en esa época, en la planta logística nuestra que tenemos allá en Uriburu al fondo, nosotros estábamos repartiendo alrededor de 220.000 paquetes mensuales. Ida la pandemia o bajada de la pandemia, hoy en la actualidad estamos en 170.000. O sea, no es que bajó tanto. Cuando habíamos arrancado en 130.000 antes de la pandemia. O sea, llegó a un punto máximo porque trabajábamos nosotros solos, bajó cuando empezaron a trabajar todo lo demás, pero se estabilizó una cifra que es altísima. Bueno, hoy estamos con problemas de falta de personal, porque a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni el Estado, ni ninguna empresa del Estado puede incorporar hasta el año que viene, hasta fin de este año, principio que viene, personal. Bueno, la gente se fue jubilando, la gente se fue yendo, algunos con retiro voluntario, otra gente falleció. Bueno, nos estamos encontrando que tenemos problemas para brindar un servicio porque no nos contrata gente. Entonces, la verdad que si nosotros, lo que te decía anteriormente, con todo el esfuerzo que los trabajadores y las trabajadoras hicieron durante la pandemia. ¿Cómo se sostuvieron durante? Arriesgando la vida, porque la verdad que se arriesgaba la vida. Porque estamos hablando, acordémonos, cuando arrancó la pandemia, no sabíamos cuándo empezaba, no sabíamos cuándo terminaba, y ni se hablaba de vacunas. No, o sea, y estamos hablando de. Claro, no sabíamos ante qué nos encontrábamos. Bueno, ahí estuvieron los trabajadores y las trabajadoras poniendo la cara, y la verdad que no nos sentimos para nada contenidos con el Estado. Walter, te pregunto, hablabas de año de elecciones, Sí. ¿Qué esperás para estas próximas elecciones? Bueno, compartís un espacio junto a María de los Ángeles Agnum, que estuvo hace algunos días también con nosotros. Sí, mira, nosotros en nuestra trayectoria jamás negamos nuestra pertenencia, por lo menos los dirigentes. Cuando yo hablo de los dirigentes, después la gente vota a quien quiere votar, porque yo no puedo decir, todos los trabajadores y las trabajadoras del correo van a votar quien Palombi dice, no, es una locura y una mentira. Yo hablo como en forma personal. Nosotros estamos militando en el espacio Más Patria, que a nivel nacional tiene la figura de referencia Cristina Fernández de Kirchner, y a nivel local lo hace la ex senadora, hoy directora del Vice, María de los Ángeles Agnum. Que me gusta aclarar cada vez que vamos a algún lado, decir que cuando estos compañeros que yo te decía anteriormente iban a ser echados, fue ella, que en ese momento era senadora, la que intervino ante la jefatura de gabinete para que no echen a ningún compañero en todo el país, y eso se logró. Nosotros lo que apuntamos es que, primero, que queremos que Cristina sea candidata.
Hay que romper esta proscripción de un sistema judicial que ha proscrito a Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando aparecen algunos mamarrachos como Aníbal Fernández diciendo que Cristina no está proscrita, es obvio que en este momento no está proscrita, pero cuando titularque una candidatura la van a proscribir tal cual como hicieron con Lula en Brasil cuando fue candidato y a los 2 días le habían tumbado la candidatura. Entonces me parece que nosotros tenemos que militar fuertemente, que se resuelva el tema de la justicia, que se saque esta aberración. Yo pocas veces, vuelvo al caso de Lula, muchas veces no se ha visto que a alguien lo condene por presunción. Claro. Cristina está condenada por presunción, no tienen prueba. Ahora, presumen que pasó esto, presumen que pasó lo otro. Bueno, eso por un lado. Hay que ordenar arriba a nivel nacional para ordenar acá a nivel local. El peronismo tiene candidatos. Si nosotros estamos viendo que estén hoy en día que estén lanzados a nivel de la municipalidad, Eduardo Tonioli, Roberto Zuckerman, el mismo Monteverde que va a ir por adentro del movimiento nacional, Marcos Clery que está lanzado para la gobernación, igual que, como yo te decía recién, Eduardo Tonioli. Me parece que hay candidatos, hay que ver qué va a hacer Marcelo Lewandowski, que es un gran elector para nosotros. Me parece que hay que ir trabajando para hacer una propuesta que sea realmente superadora para poder ganar las elecciones. Me parece que estamos jugando mucho en estas elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. El mensaje de odio que bajan a nivel nacional es terrorífico. La verdad que candidatos de la oposición que salgan a decir que si ganan no van a andar titubeando, van a meter balas, van a meter palos, van a meter en cana a todo el mundo, bueno, me parece que vamos a un escenario muy, muy complejo, ¿no? Y preguntarnos también nosotros cuántas cosas hemos hecho mal para que algunos sectores políticos, digo, caso Milei, que realmente son, yo creo que son deplorables, realmente, porque de última Cambiemos tiene un arraigo en algún lado, Milei es una paparruchada, como quien dice, tengan voto. Haremos hecho muy mal las cosas nosotros para que eso pase. Y que hoy estemos dudando si se gana o se pierde la elección, habla mucho de la culpa nuestra más que de virtud de los contrarios. ¿Qué lograron con las paritarias? Porque hicieron un acuerdo, lograron una parte y ahora encaminan. Nosotros finalizamos las paritarias en el mes de febrero, cerrando lo que tiene que ver marzo a marzo 2022-2023. Cerramos alrededor de un 94,5%, 95%. La verdad que fue hecho por distintos tramos, pero lo que hablábamos fuera de cámara. Nosotros, por lo general, cada paritaria en nuestro sector se da el porcentaje al comienzo de la misma. O sea, no es lo mismo un 94% de marzo que si fuera acumulativo con respecto a todo el año, a todos los meses del año. Siempre se pierde, evidentemente siempre pierde. Creo que hemos perdido mucho menos que en otras oportunidades. Nosotros en el año 2021, entre la locura que nos tocó pasar en la pandemia, fue que en el último cuatrimestre del año nos habían dado, en el 2020, perdón, sí. 2020, un 8% de aumento. Entonces, los que más trabajaron, los que más pusieron cuerpo y alma, le habían dado un 8%, una vergüenza. La verdad que la peleamos, logramos revertirlo en el 2021 al comienzo, y tuvimos un buen 2021, y tuvimos un 2022 con un 94-95% de aumento que permitió acomodar. Y ahora, en el mes de abril, estamos arrancando las paritarias 2023-2024. Que seguramente van a ser cuatrimestrales, como viene siendo. Bueno, yo creo, no hablamos de números todavía porque no empezamos, pero creo que no te podés bajar un 40 o un 50% para el primer cuatrimestre. Después veremos, me gusta decirlo porque yo lo logramos, no lo conseguimos, ¿no? Pero creo que eso debería ser para empezar a encargar una paritaria, ¿no? Bueno, pero van camino a eso. Y vamos camino, yo calculo que la segunda quincena de abril ya vamos a estar sentándonos. Walter, ¿qué tema te gustaría escuchar para cerrar la nota? Bueno. Como descontracturamos. No, para nada, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo la música, me gusta muchísimo todos los géneros. Soy un amante del tango, me encanta el tango, me gusta el rock nacional. Muy bien. ¿Hay tiempo, me encanta temas de Dividido, me encanta temas de No te iba a gustar. En San Lorenzo fuimos con mi esposa, estuvimos viendo el recital cuando estuvo Juanse con la Vela Puerca. La verdad que sí, nos gusta muchísimo la música. ¿Algún tema que quieras escuchar? Elegilo vos, el que elija vos. ¿Algo de rock nacional o un tango? Lo que vos prefieras. Vamos a poner un tema de rock nacional. Dale. Algo que no te va a gustar. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. A vos por venir. Nosotros seguimos con más aquí en la pantalla de Somos Rosario. Y continuamos aquí con más Somos Eco y como siempre damos lugar a exponentes importantes de la cultura que tocan temáticas que van a la profundidad y sobre todo, más todavía, si nos sumergen en ese mundo tan necesario
que es el séptimo arte, en ese cosmos infinito, en ese universo. Hoy vamos a hablar con un director muy prolífico y que se toma verdaderamente en serio al cine a la hora de trabajarlo de una forma minuciosa, meticulosa y yo diría hasta desde lo sentimental en carne viva. Hace muy poco tiempo se estrenó la película Cuando ya no esté, protagonizada por Gustavo Garzón, por Noemí Frenkel, y vamos a hablar hoy con su director, que es Martín Biagio. Bienvenido, Martín, a Somos Eco, ¿cómo estás? Gracias, Lucas, muy bien, por suerte, gracias por esta entrevista. Por favor, muchísimas gracias a vos. Hace muy poco estrenó la película y si bien seguramente, como todo buen director, antes de estrenarla la habrás visto 500 veces, solo que quiero saber ahora, ¿qué es lo que te produce ver este film que toca una temática que es muy sensible ya en las grandes pantallas y con toda la gente, con todo el público ahí y sabiendo que esta película también está abierta al público y que mucha gente la va a ver a continuación, que ya se fue de tus manos? Bueno, mirá, diste lo cierto, no es que la vi 500, la vi miles de veces. Hay una cosa condenatoria para nosotros que hacemos cine muy artesanal, que estamos desde el minuto 1 hasta ir a imprimir los pósters para llevar a los cines, el cine independiente es así, en donde vas perdiendo la frescura de ver tu propio material. Llega un momento que no sabes si es bueno o no es bueno. Tenés una intuición, pero la verdad es que el espejo son los demás, que al verlos y si ves que están conmovidos o se aburrieron, y bueno, ahí tenés la crítica más desolada de lo que hiciste. La verdad es que en esta película la experiencia es muy buena porque al ser una película tan simple en su historia, tan a propósito, tan contenida, de no irse a ninguna cosa que no fuese lo cotidiano, que es un gran esfuerzo al momento de filmar una película donde uno quiere ponerle cosas más artificiales, quiere cancherear un poco, por decirte entre comillas, ¿no? Acá no, teníamos como un ejercicio de austeridad completa, tanto los actores, como yo como director, como los técnicos, la dirección de arte, el vestuario, todo tenía que ser como muy sujeto a lo cotidiano. Si bien la película tiene algunos toques que son un poco mágicos y eso, es una historia que podría ocurrirle a cualquiera. Entonces creo que ahí está un poco el acierto de llegar al público. El público siente que es una historia que se puede reconocer, si no a sí mismo, a un pariente, a un padre, a una madre, depende de la generación que sea que está sentado en una butaca, ¿sí? Así es. Entonces, sí, contame. No, justamente te quería preguntar acerca de esto, de la historia, ¿qué es lo que te moviliza a vos en esta película? Si bien has tocado muchísimas temáticas que tienen que ver con el amor, como Amando a Carolina, por ejemplo, con Guillermo Fenning y gran elenco también, ¿por qué ahora el foco está puesto en la muerte? Yo me siento más cómodo en historias amorosas. Si yo me voy a sentar ahora a escribir un guión o imaginar una historia, es una historia amorosa. Lo que te quiero decir, que alguien que te gusta no guste de vos, es como una tragedia inconmensurable. O sea, más no te puede doler, ¿sí? Entonces, sacando un tema tan trágico como irte de este mundo, creo que las historias amorosas es donde más nos regodeamos porque no comprendemos bien el amor, el deseo, cómo funciona. Y bueno, yo me meto en esos temas un poco, que a veces interesan, a veces no. Pero a mí sí. Son las películas que más disfruto ver. En términos personales, esta película nació de una historia que me contó un amigo con el disparador de esta persona que estaba enferma. La verdad que el tema de la muerte es un tema muy denso y no es que lo quise tocar específicamente de la muerte. La verdad que la película trata más sobre cuando estás vivo y de cómo haces para aprovechar la vida mientras estás vivo. ¿Qué pasa más allá? No tengo la menor idea. No es una película que plantee temas filosóficos, metafísicos, sino algo concreto. Tenés un problema, tenés una crisis y, como se dice, una crisis es una oportunidad. ¿La vas a tomar o no? Porque la verdad es que en esos años que le tocó vivir al personaje, que son más de 60, y un par de cosas mal hechas hizo. Entonces, él tiene como esta posibilidad de redención y de mejorar aspectos de su vida, centrado básicamente en los vínculos amorosos y familiares.
y creo que ahí está el encanto, en donde ver un tipo que puede ser cualquiera de nosotros, que nos la pasamos haciendo cagadas todo el tiempo, en definitiva tenemos una chance de vivir mejor si nos reconectamos con los demás de manera más sana y natural. De eso trata la película. La verdad que lo que compone Gustavo Garzón en ese personaje principal, él es un primerísimo actor, sin embargo también como primer actor los desafíos que le llegan son grandes. A la hora de dirigir, quiero preguntarte, Martín, yo pienso, por ejemplo, Leonardo Fabio le decía a los actores, vos no interpretes al personaje, vos interpretame a mí, lo que yo te quiero decir. ¿Vos sos de darle más libertad a los actores o sos de exigirles que se atengan sí o sí al guión o a todos los detalles que vos les estás dando? Mirá, todo es parte de la buena elección del actor. Si vos te equivocaste eligiendo al actor, está frito, porque no la vas a arreglar en ningún momento del rodaje. Ese es un momento muy crítico. Primero que a veces no te conoces con los actores, por lo tanto podés tener sorpresas agradables o desagradables, llevarte bien o no tanto. No obstante, si el actor tiene su carrera y tiene a Gustavo Garzón, no lo descubrí yo, o sea, viene con un bagaje enorme, y aparte un actor que transitó por la misma peripecia que el personaje que le tocó actuar, entonces venía como para enseñarme. En punto yo aprendí mucho de él. Y te quiero decir que Garzón es como la antítesis en la vida real del personaje, porque es un tipo absolutamente que se come la vida, es inteligentísimo, es divertido, nos hizo reír toda la película, y sin embargo cuando era a cámara, el tipo se metía en el personaje, en menos de medio segundo ya estaba transmitiendo esa cosa densa que tiene el personaje de Arturo. Entonces la verdad es que para mí, tanto con él como Noemí, como con Marcos, fue muy simple hacer esta película, porque la verdad es que al haber acordado el guión, y el guión está bien escrito, y plantear un nudo dramático claro, donde no había contradicciones internas, donde sabíamos cuál era el conflicto que teníamos que desarrollar y qué teníamos que resolver en una escena de 2 minutos, o 3 minutos, o 5, no importa, pero sabíamos bien a dónde apuntaba cada escena, y después de la construcción de todas las escenas, a dónde iba la película, nosotros como que naturalmente comprendimos todos cuál era el tono de la película, que si bien se fue desarrollando durante la filmación, la verdad es que no hubo controversia, casi no hubo indicaciones mías a los actores, excepto vas un poco rápido, creo que podrías pausar un poco más el texto o hablar más bajo, pero cosas muy mínimas que tenían que ver más con lo climático, porque yo estaba viendo que iba a resultar de eso con la fotografía, con la música, con la edición. Entonces el actor no tiene que saber todo eso, y es ahí donde necesita ayuda que vos lo guíes. Por lo demás saben perfectamente lo que tienen que hacer y lo hicieron. Entonces la verdad que el aporte de ellos, no es mío, yo me beneficié con el trabajo de ellos. ¿Entendés? Sí. Yo no hice nada, yo prendí la cámara y ellos lo hicieron para nosotros. Ahora, si hay algo que yo quiero destacar de la película, entre muchísimas virtudes que tiene el film, es el buen uso y el buen manejo del silencio, que es una herramienta que es arma de doble filo, porque en muchas películas hay mucho silencio y genera vacío, se vuelve cansino, pero acá está muy bien utilizado. No creo que sea algo que esté librado al azar. No es azar, porque en principio el cine es imagen, sonido, y nosotros construimos el guión, porque con la historia original vos tenés la evolución de los actores, de la dirección de arte, del director de fotografía, que es como el núcleo de una película, ¿sí? Entonces, ¿qué era? Todo lo que se pueda narrar sin textos y palabras lo narramos con imagen, ¿sí? Entonces, si él va caminando y mientras va caminando en el guión original se detenía y le decía a la mujer, oh amor, me siento mal, pero yo estoy viendo que se siente mal, ¿para qué le hago decir eso? Es mucho más potente el silencio para este tipo de películas, para una comedia no, tiene otros recursos narrativos. Entonces, vos viste que todas las secuencias finales, prácticamente los últimos 10 minutos son de cine puro, ¿sí? Y es una búsqueda que, como vos decís, es un arma de doble filo, porque puede ser la película terminar siendo aburridísima, pero confiábamos que no, que nos iba a dar un buen resultado. En ese momento no lo sabés, porque vos lo único que hacés es filmar planos, ni siquiera de la misma escena ni de manera completa.
y después tenés todo ese cúmulo de material que tiene que nacer y tiene que formar una película. Y vos decís, estos personajes viven, no puede ser que no existan. Bueno, ese es el truco. Ese truco requiere un montón de esfuerzo y de decisiones previas, que es narrar en imagen todo lo que se puede. Y ahora, ¿y qué fue lo más insólito que te pasó a lo largo de este rodaje, de cuando ya no esté? Mira, lo más insólito y lo más conmovedor, porque hay veces que la vida digamos, yo no quise tener un mensaje más que, che, aprovechemos la vida mientras estamos acá, ¿sí? Es que es simple. Pero si vos estás atento a la vida, la vida propone cosas todo el tiempo. El tema es que nosotros vemos poco lo que ocurre alrededor, ¿sí? No vemos mucho, tenemos como un casco puesto y solo de los estímulos que hay en la realidad nos llega muy poco. Bueno, nosotros teníamos que decidir quién era este señor Canepa, que el espectador que no lo conoce es una especie de curador con una experiencia muy densa y muy oscura de la que logra salir, y a partir de esa experiencia personal puede ayudar a los demás. Bueno, la pregunta era, ¿cómo es ese Canepa? Porque si yo te lo pregunto a vos hubieras sido el productor de la película, te digo, ¿y a quién se te ocurre que sea? Bueno, en la charla no nos salía tan fácil determinar cuál era el personaje. ¿Cómo es? ¿Es viejo, es joven, es hombre, es mujer? Porque la verdad que si lo dejo a elección libre, podría haber sido una mujer también. Señora Canepa, ¿por qué no? Bueno, entonces nosotros teníamos un actor con el cual no sabíamos cómo lo íbamos a vestir, no sabíamos cómo era la casa, no sabíamos nada. Ese actor después lo contrataron para una obra de teatro muy importante y no pudo ser parte de la película. Pero estando en Mendoza, buscando la locación de la casa de Canepa, encontramos esa casa de la película, que es la de un artesano alfarero, que es una cosa extraordinaria, porque nosotros no intervenimos en la casa del dueño de casa es así. Y de repente resulta que vamos a comer en un restaurante y aparece Paco, que es el que hace de Canepa, que era el mozo del restaurante. Y nos quedamos duros porque dijimos, este es Canepa. Y terminó siendo el dueño de la casa que habíamos concretado de aquí para la vida. Entonces es maravillosa esa cosa sincrónica de estar ahí atentos, esperando que la vida te dé y hay. Y bueno, tuvimos esa sorpresa que fue muy agradable porque la verdad es que él hace un rol increíble y bueno, muy contentos que nos haya pasado ese golpe de suerte. Un golpe de suerte y qué constelado que está todo también, qué relacionado con cómo se van atrayendo todas esas vibraciones en torno a un proyecto. Martín, en este momento la película está proyectándose en Buenos Aires, está exhibiéndose en Buenos Aires. Ahora, ¿cuándo crees que esta película podamos verla en las grandes pantallas en Rosario? ¿O en alguna plataforma también? Bueno, mira, de eso estamos, digamos, nosotros estamos adheridos a lo que se llama Espacio Inca, que es una red del propio Instituto de Cine que es genial porque tiene buenas salas y es baratísima la entrada, es muy popular, porque, bueno, todos quieren ir al cine y una entrada de 200 pesos no es prohibitiva. Y entonces lo primero que tienen es como un lanzamiento en el Gaumont, ¿sí? Porque es como el primer test, y después se abren unas 20 salas o más, ojalá, eso no depende de mí, depende más de la disposición de los espacios Inca, entre los cuales en Santa Fe están previstas varias, Rosario una de ellas. Entonces en las semanas próximas debería ir llegando la película a algunos espacios Inca de allá, ¿sí? Hay algunos que desgraciadamente desde la pandemia no volvieron a abrir y están como cerrados, pero sí en Rosario, el director de fotografía es de San Carlos, Santa Fe, y me pasó un montón de salas posibles en Santa Fe con las que estamos tratando que la película se exhiba, así que la verdad que nuestra voluntad es que la película se vea y que se vea por el mayor público posible. Si fuese gratuitamente, más mejor. Estoy seguro que sí, seguro que muy prontamente la tendremos en el Cairo o en alguna de nuestras salas, que será muy bienvenida, como lo sos también vos, Martín, cada vez que quieras visitar Rosario. Claro que sí. Bueno, si voy para allá, los voy a comunicar y cuando tenga la gacetilla de prensa se las envío. Pero por supuesto, para lo que necesites, somos Eco, aquí somos Rosario, para todas tus producciones. Gracias, Martín, de verdad un lujo y seguiría horas y horas hablando con vos. Un placer, un placer. Gracias, Lucas, la verdad que sí, que fue muy hermosa esta charla. Que tenga suerte.
Muchas gracias, gracias a vos. Ya está estrenada con Gustavo Garzón, Noemí Frenkel y gran elenco. Cuando ya no esté del director Martín Biagio, que estuvo hablando con nosotros en exclusiva para Somos Eco. Muchísimas gracias también a Cintia Sabat por acercarnos a él. Y antes de irme al corte, antes de ir a una brevísima tanda, te voy a contar que estoy usando los accesorios de iChic. iChic Accesorios. Mariela Zamudio crea estas piezas únicas, glamorosas, estridentes para levantar y resaltar, para destacar cualquier prenda. La podés encontrar, y todo esto y todo este mega catálogo, que una cantidad de accesorios que pareciera ser infinita, lo podés encontrar vía Instagram en @iChicAccesorios, como figura aquí en pantalla. @iChicAccesorios. Mariela Zamudio, que hace estas creaciones que son verdaderamente únicas. Vamos a una breve pausa y en breve continuamos con muchísimo más. Continuamos con mucho más aquí en Somos Eco, y el tema de los alquileres es un tema que siempre da que hablar, es un tema que siempre nos atañe y que atañe directamente a la economía. En estos días se habló mucho más de los alquileres que otras veces, debido a que se ha dado un paso atrás, varios pasos atrás en la ley de alquileres. Hay un rumor muy fuerte de que es muy factible que se suspenda la ley de alquileres, y en estos días, en las próximas horas, el gobierno, el Congreso se estará reuniendo para determinar cuál es el curso, cuáles son los pasos a seguir. Algunos dicen que pretenden reformarla, otros dicen que pretenden suspenderla directamente. Hay muchas vías posibles, pero ninguna certeza. De lo que sí tengo la certeza es que vamos a hablar hoy con el presidente de la Asociación Inquilinos, que es Emanuel Canelli, que conoce, por supuesto, muchísimo sobre el tema y va a poner un poco de luz hacia varios de estos interrogantes. ¿Cómo estás, Emanuel? Gracias por venir, Rublo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre a disposición. Bueno, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Porque hay mucha incertidumbre alrededor y mucha gente se estaba viendo beneficiada también con esta cuestión de la ley de alquileres, que desde hace mucho tiempo y de tanta discusión y de tantas vueltas es una ley muy necesaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo con todo esto? ¿Por qué puede llegar a suspenderse la ley? Bueno, sí, hace unos 2 días se empezó a correr una información en distintos portales y medios nacionales y locales también, de una posible derogación, llamaban en un comienzo, luego fue una suspensión. Puntualmente es un intento, nosotros lo que fuimos averiguando y demás, del ministro de Economía, de Sergio Massa, intentando, bueno, buscar algún tipo de solución a esta situación. Lo que estamos atravesando es un problema de oferta, que en algunas localidades es peor que en otras. En Rosario estamos atravesando un momento que se está comenzando a estabilizar, pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires sabemos, por lo que nos cuentan otras asociaciones y demás que están ahí, o inquilinos que van ahí también, que es muy difícil, está muy complicado poder conseguir departamento, hay muchos inmuebles deshabitados, y puntualmente lo que estamos viendo es que, bueno, justamente el ministro Sergio Massa está intentando solapar su gestión, podríamos decir, decadente o mala en el Ministerio de Economía, con esta suspensión de la ley de alquileres, la cual no se entiende bien por qué buscan esto. Hace 5 días conocíamos que en Argentina el índice de pobreza está alrededor del 40% de la población, y la solución que se le encontró fue beneficiar a sectores concentrados de la economía y especulativos. ¿Para qué? No sabemos si con esa es la salida de que baje el índice de pobreza. Nosotros creemos firmemente que no, que una suspensión de la ley va a generar mayores problemas a las personas que alquilamos. Ya hoy por hoy, con este rumor, empezó a correr toda una situación de frenar firmas de contrato, de frenar renovaciones, y esto genera claramente un grave problema en la sociedad, sobre todo aquellos que se les está venciendo el contrato y no saben qué va a pasar, ¿no? Estamos hablando de 1/3 de la población que justamente
no tiene un techo para dormir, no tiene un techo para vivir propio y lo tiene que alquilar. Y todo eso genera una situación de mucha incomodidad, de mucha persecución interna, ¿no? De no saber dónde vamos a terminar. Pero como les decimos, la ley hoy está vigente, entramos en un periodo ahora de un fin de semana largo y demás, pero estamos atentos a ver si hay alguna modificación o alguna suspensión o algo, pero por el momento no es así. Como decimos, ya en julio se va a cumplir los 3 años. Sí. Creemos firmemente que hay que llegar a esos 3 años del cumplimiento de la ley, porque ahí es donde vamos a poder ver esta rueda, podríamos decir, de renovaciones, de lograr quizá mudarse a otra vivienda, y hay que seguir trabajando sobre esta 30% de los inmuebles que están deshabitados, producto de una especulación. Ya a esta altura es claramente una especulación. En la Cámara de Diputados se habló de una posibilidad de establecer, bueno, algunas cuestiones financieras, tributarias, de darle a los propietarios este acompañamiento tributario, aquellos que vuelquen el departamento en alquiler, que fundamentalmente ese es el problema que estamos atravesando. Ahora, es muy confuso todo el panorama, porque claramente esto es una determinación del ministro de Economía, del superministro, entre ellos el Ministerio de Economía, Sergio Massa, y su mesa chica. ¿Por qué se tomaría una determinación como esta que perjudique a tanta gente en materia, sobre todo en la cuestión del alquiler, la cuestión habitacional, que es elemental, que es crucial, y en un año electoral, donde se está alargando fuerte la contienda? Nosotros veíamos que este año, yo hablo de nosotros como Federación de Inquilinos, Movimiento de Inquilino Nacional, todo el conjunto de todas las provincias, lo veíamos que iba a estar en agenda pública el debate, ¿no? Un año electoral que es más complejo que lo que fue hace 2 años atrás, porque bueno, ahora también no es solamente cargo legislativo, sino fundamentalmente el cargo ejecutivo de la Nación, que está en disputa y demás, y muy probablemente se iba a hablar. Lo que no esperábamos era esta definición del ministro Sergio Massa, más siendo que tuvimos el año pasado un periodo de 2-3 meses de arduo debate, en el cual por acá, por la ciudad de Rosario, fuimos nosotros como la Asociación de Inquilinos, participaron catedráticos de distintas facultades, que acompañó también el rector de la universidad, fue a hablar sobre su proyecto de esta residencia estudiantil que se inauguró, atendiendo también el problema que están atravesando los estudiantes, que se ve, ¿no? O sea, uno transita, quizá tiene la oportunidad en los pasillos de la facultad y lo ve, cada vez hay menos estudiantes, y es preocupante. Y una de las aristas tiene que ver la cuestión habitacional, ¿no? Esta situación de que los alquileres se hayan descontrolado. Algunos lo consideran de que, bueno, tiene que ver con la ley. Nosotros siempre decimos, la ley perjudicó profundamente a las inmobiliarias y las perjudicó en el sentido de que les cortó la posibilidad de operar sobre las lagunas de la ley que establecía el ordenamiento anterior de alquileres. Bien. Y después, las críticas que le pueden hacer los propietarios o los inquilinos tiene que ver con la situación económica actual, ¿no? En el sentido de que los propietarios plantean de que su alquiler no es rentable y los inquilinos plantean de que lo que nosotros cobramos de alquiler no llega a lo que nosotros pagamos de alquiler, sí. Nuestro sueldo no lo llega a solventar, ¿no? Nuestro sueldo no llega a solventar el alquiler. Y es un grave problema, pero tiene más que ver con la cuestión económica que con la cuestión puramente del ordenamiento de la ley. El ordenamiento de la ley es justamente un ordenamiento. Si la situación económica mejora,
los propietarios van a poder cobrar más alquiler y los inquilinos vamos a poder pagar más de ese alquiler y dejar menos de nuestros ingresos en el pago del alquiler. Tiene que ver justamente esto que decimos, la gestión actual del gobierno que no le está encontrando la vuelta económica. Claro, y que la mitad del sueldo de alguien que gana un sueldo promedio se te va, te lo come el alquiler directamente. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si bien esta ley, esta suspensión, esta derogación de la ley no está en vigencia, no es algo completamente oficial, es algo factible, es algo posible, pero no es algo que ya está completamente confirmado. Mientras tanto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, saber bien que todos aquellos contratos que ya estén firmados se tienen que cumplir en el marco regulatorio en el cual se firmaron. También saber que justamente si se está por firmar un contrato tiene que ser con este marco regulatorio. Y bueno, en el caso de que esté todavía el propietario, porque es propietario de ese inmueble y demás, y esté todavía dudando si quiere o no quiere alquilarlo, pedir algún tipo de prórroga hasta poder finalizar la firma del contrato con el ordenamiento que esté vigente en ese momento, que hoy es 3 años de alquiler, ajustes anuales planteados por el Banco Central y todas las otras cuestiones que venimos hablando, el tema de las expensas, el tema de los impuestos, las cuestiones de reparaciones que surjan, también está todo contemplado en lo que hoy por hoy conocemos. Y en la Asociación de Inquilinos que vos presidís deben ser días bastante álgidos, bastante extenuantes para ustedes con la cantidad de consultas que deben recibir. Sí, sobre todo fue cuando comenzaba toda esta situación de que no sabíamos, no conocíamos bien qué era lo que se decía, en un momento parecía que era oficial, después no lo fue, y bueno, se han frenado muchas firmas de contratos, de renovaciones, intentando, no le quiero caer a los propietarios, porque también ellos quieren conocer y firmarlo en un marco regulatorio acorde a lo que se plantea, ¿no? Venían acomodándonos, todo el mercado, ¿no?, de alquileres, nos veníamos acomodando a la ley, estábamos por cumplir un ciclo de la ley, que sería ahora en julio, y ahora volvemos sobre la marcha a tratar de reanalizar esta situación. Que todo se solucione muy prontamente, que tengamos noticias y que todo tome el mejor curso posible, que ya no se dé más vueltas en todo esto, porque la verdad que la puesta en práctica de la ley de alquileres es una reivindicación de hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por haber venido, Emanuel. Gracias. Gracias a usted y a disposición. Nosotros continuamos con mucho más de Somos Eco luego de esta brevísima pausa. Y esto ha sido todo aquí en Somos Eco. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre del otro lado. Nos vemos la semana que viene, que ya va a estar Euge con nosotros y yo también, por supuesto, la voy a estar acompañando como todas las semanas. Nos vamos a ir con un tema de Sass. Esta artista francesa, de las más convocantes de los últimos tiempos, vuelve a la ciudad de Rosario por tercera vez. La primera fue en el 2015, la segunda en el 2016. Ahora regresa nuevamente con su Organique Tour a la ciudad de Rosario. Vayan a Metropolitano el 21 de abril, el viernes, porque es extraordinario lo que hace esta cantante, esta figura multifacética, histriónica y con una voz meliflua e inigualable. Sass se presenta en Rosario y nos vamos con un tema de ella. Gracias por acompañarnos, hasta la semana que viene. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange